El susurro de la nieve. En un invierno cruel, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento y la nieve caía en remolinos furiosos, vivía un niño llamado Lucas. Tenía apenas 8 años, con mejillas sonrosadas por el frío eterno y ojos grandes que guardaban un océano de tristeza. Sus padres, pobres leñadores de un pueblo remoto en las montañas, habían fallecido en una avalancha el año anterior. El pueblo, aterrorizado por la pobreza y las supersticiones, lo había abandonado a su suerte, dejándolo en el borde del bosque con solo una manta raída y un pedazo de pan duro. «El bosque se lo llevará», murmuraron algunos, mientras otros apartaban la mirada con culpa. Aquella noche, la tormenta era la peor que se recordaba. Lucas caminaba tambaleante por el bosque profundo, sus pequeñas botas hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. El frío le quemaba la piel como fuego helado, y cada aliento salía en nubes blancas que se disipaban rápidamente como sus esperanzas. «¡Mamá! ¡Papá!», sollozaba, pero su voz se perdía en el rugido del viento. Lágrimas congeladas se adherían a sus pestañas. Recordaba las noches cálidas junto a la chimenea, las historias que su madre le contaba sobre estrellas que guiaban a los perdidos, y las fuertes manos de su padre tallando juguetes de madera. Ahora todo era blanco y vacío. El hambre le retorcía el estómago y el frío le entumecía los dedos hasta que ya no lo sentía. «¿Por qué me dejaron solo?», se preguntaba, cayendo de rodillas en la nieve. El mundo parecía haberlo olvidado. Mientras avanzaba a gatas, exhausto, algo mágico comenzó a suceder. Los copos de nieve, que antes caían como dagas heladas, empezaron a brillar con una luz suave, como si cada uno llevara una estrella diminuta en su interior. El viento, en lugar de aullar con furia, susurraba palabras suaves. «Sigue, no estás solo. La esperanza brilla incluso en la oscuridad». De repente, Lucas vio unas huellas delicadas en la nieve, no de lobo ni de oso, sino de un animal grácil. Ante él apareció un zorro plateado, con pelaje que relucía como la luna sobre la nieve. Sus ojos dorados lo miraron con inteligencia y bondad, no con hambre. El zorro inclinó la cabeza como invitándolo a seguirlo, y comenzó a trotar adelante, dejando un rastro luminoso. Lucas, con las últimas fuerzas, lo siguió. El zorro lo guió a través del bosque, donde los árboles se inclinaban como guardianes antiguos. Sobre ellos, una aurora boreal se desplegó en el cielo, ondas de verde, púrpura y azul, danzando como velos mágicos, iluminando el camino con una promesa de maravilla. Al fin, llegaron a una pequeña cabaña oculta entre los pinos, con humo saliendo de la chimenea. El zorro se detuvo, miró a Lucas una última vez, con una expresión que parecía decir: «Aquí estarás a salvo», y desapareció en la nieve como un sueño. Lucas golpeó la puerta con sus puños entumecidos. La puerta se abrió y una anciana de ojos amables y cabello blanco como la nieve lo miró con sorpresa. «¡Dios mío, un niño!», exclamó, envolviéndolo rápidamente en una manta gruesa y llevándolo junto al fuego crepitante. La cabaña era un refugio cálido. El aroma a pan recién horneado y sopa de verduras llenaba el aire. El fuego danzaba alegre en la chimenea, y en un rincón brillaba un pequeño árbol de Navidad adornado con estrellas de madera. La anciana, llamada Elena, lo alimentó con sopa caliente que le devolvió el calor al cuerpo y al alma. «¿Cómo llegaste aquí, pequeño?», preguntó con ternura. Lucas, entre sollozos, contó su historia. Elena lo abrazó fuerte. «El invierno puede ser cruel, pero también mágico. Ese zorro era un espíritu guardián. Te trajo a mí porque ya no estarás solo». Elena no vivía sola.
Su hijo y su nuera, leñadores del valle cercano, la visitaban a menudo. Al día siguiente, llegaron preocupados por la tormenta y encontraron a Lucas acurrucado junto al fuego. La familia, Elena, su hijo Marcos, su nuera Ana y sus 2 hijos pequeños, lo acogieron como si siempre hubiera sido parte de ellos. Días después, en Nochebuena, la cabaña se llenó de risas. Lucas recibió regalos tallados a mano, cantaron villancicos junto al árbol y comieron hasta saciarse. Marcos y Ana, que siempre habían deseado otro hijo, decidieron adoptarlo oficialmente. «Bienvenido a casa, Lucas», dijo Ana, abrazándolo con lágrimas de alegría. Lucas sintió por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a algún lugar. Desde entonces, Lucas creció rodeado de amor. La nieve, que una vez fue su enemiga, ahora era hermosa. Jugaba en ella con sus nuevos hermanos, construyendo muñecos y riendo hasta que le dolía la barriga. Cada invierno miraba al bosque y susurraba gracias al zorro plateado y a las estrellas, porque aprendió que incluso en la noche más fría y oscura, el susurro de la nieve trae esperanza, y el amor siempre encuentra el camino a los corazones solitarios. Y así, en las montañas, la leyenda del niño guiado por la magia del invierno se contó por generaciones, recordando que ningún niño está verdaderamente solo si el mundo guarda un poco de maravilla en su corazón. Los años pasaron como copos de nieve que se posan suavemente y sin darte cuenta cubren todo el paisaje de blanco. Lucas ya tenía 14 años. Había crecido alto y fuerte, con el cabello oscuro de su padre y los ojos claros y profundos de su madre perdida. En la casa de Marcos y Ana, junto a la cabaña de la abuela Elena, la vida era cálida incluso en los inviernos más duros. Tenía 2 hermanos menores, Clara, de 11 años, y Tomás, de 9, que lo seguían a todas partes como sombras risueñas. Y aunque nunca olvidaba a sus verdaderos padres, el amor que lo rodeaba ahora había llenado los huecos más fríos de su corazón. Pero hay recuerdos que no se derriten con el tiempo. Cada Nochebuena, cuando la nieve cubría de nuevo las montañas, Lucas salía solo al bosque con una linterna y un pequeño ramo de flores secas. Caminaba hasta el lugar donde el zorro plateado lo había guiado aquella noche fatídica. Allí, bajo el mismo pino antiguo que aún guardaba la forma de un abrazo protector, dejaba las flores y susurraba: «Gracias por salvarme». Nunca había vuelto a ver al zorro. A veces pensaba que todo había sido un sueño provocado por el frío y la desesperación. Pero en el fondo de su alma sabía que no. Sabía que algo mágico lo había elegido aquella noche. Una tarde de enero, cuando el cielo estaba gris y pesado como lana mojada, Lucas salió a cortar leña con Marcos. El viento soplaba fuerte y traía un olor extraño. Humo lejano, pero no el humo acogedor de las chimeneas del pueblo. Era un humo acre, nervioso. «Huele a incendio forestal», dijo Marcos frunciendo el ceño. «Pero en esta época es raro». Decidieron investigar. Subieron por el sendero que bordeaba el bosque viejo, el mismo por el que Lucas había caminado de niño. Al llegar a un claro, lo vieron. Una columna de humo negro ascendía entre los árboles. No era un incendio grande aún, pero crecía rápido, alimentado por ramas secas que el viento había acumulado durante el otoño. «Hay que avisar al pueblo», gritó Marcos. Pero Lucas se quedó quieto. Algo lo detuvo. Entre el humo y las llamas incipientes, vio un destello plateado, un movimiento rápido, un animal corriendo en círculos, aterrorizado. Era un zorro, no cualquier zorro, era plateado, exactamente como el de aquella noche, y no estaba solo. Detrás de él, medio ocultas entre la maleza, había 3 crías pequeñas, temblando,
sin saber hacia dónde huir. El fuego avanzaba directo hacia ellas. Lucas no lo pensó 2 veces. «Papá, ve al pueblo, trae ayuda», le gritó a Marcos mientras ya corría hacia las llamas. «Lucas, espera, es peligroso». Pero Lucas no escuchó. Corrió hacia el fuego como si el tiempo se hubiera detenido. El calor le golpeó la cara, el humo le quemó los ojos, pero siguió adelante. Se quitó la chaqueta gruesa y la usó para envolver a las 3 crías, una por una, metiéndolas dentro como si fueran un nido cálido. El zorro plateado lo miraba fijamente, sin huir. Parecía esperar. Cuando tuvo a las 3 crías a salvo contra su pecho, Lucas miró al zorro a los ojos. «Ahora tú», dijo en voz baja. El animal dudó un segundo. Luego, como si entendiera, se acercó y permitió que Lucas lo cargara en brazos junto a sus bebés. Corrió de vuelta, alejándose del fuego, hasta llegar al borde del claro, donde el aire era limpio otra vez. Allí dejó con cuidado a la familia, en la nieve fría, pero segura. El zorro plateado se sacudió. Miró una última vez a Lucas con esos ojos dorados que brillaban como estrellas. Y luego guió a sus crías hacia la profundidad del bosque, desapareciendo entre los árboles. Lucas se quedó arrodillado en la nieve, jadeando, con las manos temblando. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas congeladas. «Gracias por confiar en mí», susurró al viento. Minutos después llegaron los vecinos con cubos, palas y mantas ignífugas. Entre todos apagaron el incendio antes de que se convirtiera en tragedia. Pero nadie vio al zorro ni a sus crías. Solo Lucas sabía. Esa noche, de regreso en casa, la abuela Elena lo miró largamente junto al fuego. «¿Lo viste otra vez?», preguntó en voz baja. Lucas asintió, sin poder hablar. Elena sonrió con ojos húmedos. «Algunos encuentros no son casualidad, hijo mío. El invierno te salvó una vez, y ahora tú salvaste al invierno». Lucas apoyó la cabeza en el hombro de su abuela, sintiendo por primera vez que el círculo se había cerrado. Pero al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a susurrar en su corazón. Una promesa, un llamado, una historia que aún no había terminado de escribirse. Y fuera, la nieve seguía cayendo, suave, infinita, como si el bosque entero estuviera escuchando. La noticia del incendio pequeño pero valiente se extendió por el valle como nieve arrastrada por el viento. Los vecinos hablaban de Lucas con una mezcla de admiración y preocupación. «Ese chico se lanzó al fuego como si no tuviera miedo», decían algunos. «O como si tuviera algo que proteger que nadie más veía», añadían otros en voz baja. Lucas no contaba mucho. Cuando le preguntaban, solo sonreía tímidamente y cambiaba de tema. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio excepto por el crepitar del fuego y los ronquidos suaves de Tomás, él se quedaba mirando las llamas y revivía el momento. Los ojos dorados del zorro, la confianza absoluta con que le había permitido tocar a sus crías, el peso cálido y tembloroso de los pequeños cuerpos envueltos en su chaqueta. Una semana después del incendio, llegó la primera nevada fuerte del invierno. El mundo se cubrió de un blanco puro, casi cegador bajo el sol pálido de enero. Lucas decidió salir temprano, antes de que los demás despertaran. Se puso las botas gruesas, la bufanda que Ana le había tejido con lana de oveja del pueblo y una mochila pequeña con algo de pan y queso. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía volver al claro. El bosque estaba en silencio absoluto, como si la nieve hubiera amortiguado hasta el latido del mundo. Solo se oía el crujido suave bajo sus pasos y su propia respiración formando nubes. Cuando llegó al lugar donde había dejado a la familia de zorros,
El incendio ya era solo un recuerdo. Cenizas cubiertas por una capa fresca de nieve, ramas chamuscadas que ahora parecían esculturas negras y delicadas. El aire olía a madera quemada y a promesa de nuevo comienzo. Se sentó sobre un tronco caído, sacó el pan y dejó un trozo grande en la nieve, un poco apartado. «No sé si volverás», susurró al viento, «pero si lo haces, esto es para ti y los pequeños. Gracias otra vez». Se quedó allí un buen rato, mirando el bosque, sintiendo esa extraña calma que solo aparece cuando uno está completamente solo con la naturaleza. Entonces lo vio, no al zorro plateado, sino algo diferente, una huella, una sola huella perfecta de pata en la nieve, justo al lado del pan que había dejado. Era más grande que la de un zorro normal, y alrededor de ella había diminutos cristales de hielo que brillaban con colores iridiscentes, como si la propia aurora hubiera caído y se hubiera congelado allí. Lucas se acercó despacio, casi sin respirar. Tocó la huella con la punta del dedo. Estaba tibia, imposible, pero tibia. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era de frío, era de reconocimiento. Algo o alguien lo había estado observando y no se había ido lejos. De repente, el viento cambió. Trajo un susurro que casi parecía una voz, suave como lana, antigua como las montañas. Equilibrio, siempre equilibrio. Lucas levantó la vista. Entre los árboles a lo lejos, una forma plateada se movió un instante y desapareció. No corrió tras ella. Sabía que no debía. En cambio, sonrió, una sonrisa pequeña y llena de paz, y susurró de vuelta: «Lo entiendo, lo cuidaré». Recogió su mochila y emprendió el regreso a casa. Mientras caminaba, la nieve seguía cayendo, pero ahora parecía más ligera, más amable, como si el bosque le hubiera dado permiso para seguir adelante. Cuando llegó a la cabaña, el humo salía alegre de la chimenea y se oían risas dentro. Clara y Tomás estaban construyendo un fuerte de mantas frente al fuego y Ana preparaba chocolate caliente. Lucas entró sacudiéndose la nieve de los hombros. «¿Dónde estabas tan temprano, pequeño explorador?», preguntó Marcos con una sonrisa. Lucas se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. «Solo hablando con viejos amigos». Ana lo miró un segundo más de lo normal, como si pudiera ver algo que los demás no veían. Luego le pasó una taza humeante. «Pues ven, que el frío no perdona ni a los héroes». Se sentó con ellos, rodeado de calor humano, de risas, de familia. Pero en su corazón, una semilla nueva había comenzado a crecer. La certeza de que la magia no se había ido. Solo esperaba, paciente, silenciosa, como la nieve que cubre todo hasta que llega el momento de revelar lo que guarda debajo. Y fuera, en el bosque, una huella tibia seguía brillando bajo la nieve fresca. Los días siguientes a aquel encuentro con la huella tibia fueron extraños, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Lucas no le contó a nadie lo que había visto, ni siquiera a la abuela Elena, que parecía intuirlo todo sin necesidad de palabras. Guardó el secreto como se guarda un tesoro frágil, envuelto en capas de silencio y maravilla. El invierno se endureció. Las nevadas se volvieron más frecuentes, cubriendo el valle en un manto espeso que amortiguaba todos los sonidos. El pueblo se replegó sobre sí mismo. Las chimeneas humeaban día y noche. Las ventanas se empañaban con dibujos de dedos infantiles, y en las noches largas las familias se reunían alrededor del fuego, contando historias antiguas sobre espíritus del bosque que protegían a los puros de corazón. Lucas empezó a notar pequeños cambios en sí mismo. Sus sueños eran más vívidos. Caminaba por senderos de nieve que brillaban con luz propia.
seguía huellas que nunca terminaban y siempre, al final del camino, encontraba ojos dorados observándolo con una mezcla de orgullo y tristeza. Despertaba con el corazón acelerado, convencido de que algo lo esperaba más allá del claro incendiado. Una tarde gris, mientras ayudaba a Marcos a reparar el techo de la cabaña antes de que la próxima tormenta lo destruyera, Clara se acercó corriendo, con las mejillas rojas y los ojos muy abiertos. «Lucas, ven rápido. Tomás encontró algo en el granero». Lucas bajó de la escalera con el martillo aún en la mano. Siguió a su hermana pequeña hasta el granero viejo, donde Tomás estaba arrodillado frente a un montón de heno seco. Allí, acurrucadas en un nido improvisado de paja y mantas viejas, estaban 3 crías de zorro, pequeñas, plateadas, con ojos que apenas empezaban a abrirse. Temblaban ligeramente, pero no huían. Al contrario, cuando Lucas se acercó despacio, una de ellas levantó la cabeza y lo miró directamente, como si lo reconociera. «No puede ser», murmuró Lucas, sintiendo que el mundo se inclinaba. Tomás, emocionado, susurró: «Estaban solas. Solo había un poco de leche seca en un plato viejo. Creo que alguien las dejó aquí para que las encontráramos». Clara se tapó la boca con las manos, conteniendo un grito de alegría. Lucas se arrodilló junto a ellas. Extendió la mano con lentitud. La cría más valiente se acercó y lamió sus dedos fríos. El contacto fue eléctrico, una calidez que subió por su brazo hasta el pecho, como si un recuerdo antiguo se despertara. En ese momento, la abuela Elena apareció en la puerta del granero, envuelta en un chal grueso. Miró la escena sin sorpresa, solo con una sonrisa suave y sabia. «Parece que el equilibrio del que hablaba el viento ya empezó a restaurarse», dijo en voz baja. Lucas levantó la vista hacia ella. «¿Sabías que vendrían?» Elena se encogió de hombros. «El bosque no olvida sus deudas, y tú salvaste a su madre. Ahora ellas te eligen a ti». Marcos y Ana llegaron poco después. Al ver a las crías, Ana se llevó la mano al corazón. «Son demasiado pequeñas para sobrevivir solas en este frío. Tendremos que cuidarlas hasta la primavera». Y así fue como las 3 pequeñas plateadas se convirtieron en parte de la familia. Las llamaron Luna, Estrella y Niebla, nombres que parecían susurrados por el mismo viento que una vez había guiado a Lucas. Las alimentaron con leche tibia, las envolvieron en mantas suaves y las dejaron dormir cerca del fuego, donde el calor las hacía ronronear como gatitos. Lucas pasaba horas con ellas. Les hablaba en voz baja, les contaba historias de su infancia perdida y de la noche en que el zorro plateado lo salvó. Y aunque eran animales, juraba que entendían, que lo miraban con esos ojos dorados que eran idénticos a los de su salvadora. Una noche, mientras la familia dormía, Lucas salió al porche con una de las crías en brazos, Estrella, la más curiosa. La nieve, Ulin, caía en silencio absoluto. Miró hacia el bosque oscuro y susurró: «Si estás ahí, si me escuchas, gracias por confiarme a tus hijos. Los cuidaré como si fueran míos». No hubo respuesta inmediata, solo el susurro suave de los copos al caer. Pero entonces, desde la línea de árboles, una figura plateada emergió por un instante. El zorro adulto, madre, guardiana, espíritu, lo miró fijamente. No se acercó, no necesitaba hacerlo. En sus ojos, Lucas vio gratitud, vio promesa, vio que el ciclo continuaba, salvación dada, salvación recibida. La figura desapareció en la oscuridad, pero la calidez permaneció. Lucas abrazó a la pequeña Estrella contra su pecho y sonrió hacia la noche. «Estamos en paz», murmuró.
Y la nieve siguió cayendo, cubriendo el mundo en un silencio lleno de posibilidades. Pasaron décadas. El tiempo, como la nieve, cayó suave pero inexorable, cubriendo recuerdos, trayendo nuevos y dejando huellas que solo el corazón puede leer. Lucas ya no era el niño tembloroso de aquella noche fatídica. Ahora era un hombre de 60 y tantos años, con el cabello plateado como el pelaje de la guardiana que una vez lo salvó. Arrugas que contaban historias de risas, lágrimas y amores profundos. La cabaña de la abuela Elena seguía en pie, aunque ahora la habitaban generaciones enteras. Sus hijos ya mayores, nietos que corrían por el bosque como él lo había hecho, y bisnietos que aún creían en las historias del zorro plateado. Las tres crías, Luna, Estrella y Niebla, habían crecido. Se habían marchado al bosque cuando llegó la primavera de aquel primer año, pero siempre regresaban en las noches más frías, dejando huellas tibias junto a la puerta o un pequeño regalo. Una pluma brillante, una piña perfecta, un copo de nieve que no se derretía. Eran guardianas ahora, parte de la familia extendida del bosque. Una nochebuena más, cuando la luna brillaba alta y el cielo se teñía de aurora boreal tenue, Lucas salió solo al porche. El frío le mordía las mejillas, pero ya no lo sentía como enemigo. Era un viejo amigo. Se sentó en la mecedora que Marcos había tallado décadas atrás, envuelto en la manta que Ana le había tejido antes de partir en paz años antes. En su regazo descansaba una pequeña fotografía amarillenta. Él, de niño, abrazado a la abuela Elena, junto al fuego, con los ojos llenos de esa mezcla de miedo y esperanza que solo los huérfanos conocen. Miró hacia el bosque oscuro. Susurró, con voz ronca pero firme: «Gracias por todo, por la noche que me encontraste, por las crías que me confiaste, por enseñarme que el amor no se pierde, solo cambia de forma». El viento respondió con suavidad, trayendo el aroma a pino y nieve fresca. Entonces la vio. La figura plateada emergió de entre los árboles, más luminosa que nunca, pero más frágil también. Era ella, la guardiana, la madre zorro, pero ahora caminaba con lentitud, con la dignidad de quien ha cumplido su ciclo. Sus ojos dorados seguían brillando, pero había en ellos una paz profunda, casi un adiós. Lucas se levantó despacio, las piernas temblando no por el frío, sino por la emoción que le apretaba el pecho. Bajó los escalones crujientes y caminó hacia ella por la nieve virgen, dejando huellas que se unían a las suyas. Se detuvo a unos metros. No necesitaba tocarla. No era necesario. «Has cuidado de mí toda mi vida», dijo con lágrimas que rodaban calientes por sus mejillas heladas. «Y yo he cuidado de las tuyas. El equilibrio se ha cumplido». El zorro plateado inclinó la cabeza, como aquella primera noche. Luego dio un paso adelante. Por primera vez en todos estos años, permitió que Lucas extendiera la mano y la posara suavemente sobre su cabeza. El pelaje era cálido, imposiblemente cálido en medio del invierno eterno. Bajo sus dedos, Lucas sintió el latido lento y sereno de un corazón antiguo. «No te olvidaré nunca», susurró. «Ni yo, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos. Serás leyenda, pero sobre todo, serás familia». Una lágrima cayó sobre el pelaje plateado y se congeló en un diminuto diamante de luz. El zorro levantó la mirada una última vez. En sus ojos dorados, Lucas vio reflejados todos los momentos: la noche de la tormenta, el incendio, las crías en el granero, las risas junto al fuego, las despedidas silenciosas. Vio su propia vida entera, salvada y devuelta con creces. Luego, con una lentitud solemne, la guardiana dio media vuelta y caminó hacia la profundidad del bosque. Cada paso dejaba una huella que brillaba un instante antes de fundirse con la nieve.
No miró atrás. No hacía falta. Lucas se quedó allí, de pie en la nieve, hasta que la figura plateada se desvaneció por completo en la blancura. El viento cesó. El silencio fue absoluto, perfecto. De repente, desde la cabaña, oyó voces. Sus nietos pequeños lo llamaban. «Abuelo Lucas, ven, que la abuela dice que es hora de abrir los regalos». Lucas sonrió entre lágrimas. Se limpió el rostro con la manga, respiró hondo y miró una última vez al bosque. «Hasta siempre, amiga mía», susurró. Y entró. Dentro, el fuego crepitaba alegre, los niños reían, los adultos contaban historias. Alguien había puesto la vieja fotografía sobre la repisa de la chimenea, junto a un pequeño zorro de madera, tallado por Tomás años atrás. Lucas se sentó en su sillón favorito, rodeado de brazos que lo abrazaban, de voces que lo querían, de calor que nunca más se apagaría. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, suave e infinita, él cerró los ojos un momento y sintió, en lo más profundo del alma, que todo había sido perfecto, porque el susurro de la nieve no se había detenido nunca. Solo había cambiado de voz. Ahora era el latido de una familia entera, el eco de un amor que había cruzado generaciones, el silencio cálido de un corazón que al fin estaba en paz. Y así, en aquella Nochebuena, bajo la mirada eterna de las estrellas y la aurora, Lucas entendió que nunca había estado solo, nunca más lo estaría.